La Reforma, como su nombre lo indica, no creó nada nuevo, sino intervino en lo que había. La Reforma puso orden, lo primero y lo segundo en su lugar, lo central en el centro, y lo que no debía estar fue retirado. Eso es lo que hizo y no es menor. Sobre todo retirar lo que no pertenece a el lugar. En la Iglesia y su motor, que es la fe, sobre todo en la Iglesia y en la fe. Sobre todo en la Iglesia y en la fe, porque en ellas no puede haber impurezas, pues si las hay, no funciona adecuadamente. ¿Cuáles eran estas impurezas del pasado? Supersticiones, ignorancia de la fe, amor al poder y las riquezas, abuso de poder, abuso económico, etcétera. Todo eso y mucho más tenía a la Iglesia sumida en una tremenda crisis. Y hoy, ¿estará todo en orden? ¿Habrá nuevas supersticiones dentro de la Iglesia? ¿Conocemos nuestra fe o somos ignorantes de ella? ¿Habrá abuso de poder, de conciencias y de bolsillos en las iglesias? ¿Necesitamos otra reforma como la del siglo XVI? ¿Un nuevo Lutero que publique algún documento y que surta el mismo efecto? ¿Necesitaremos ese golpe, ese impacto? Definitivamente no necesitamos otra reforma como la del siglo XVI. Pero ¿cómo? Si eso fue tan grandioso, ¿cuánto bien hizo florecer? Es verdad, pero no necesitamos otra reforma como la del siglo XVI, porque su exhortación permanece fresca para nosotros. Volver a las fuentes. Diariamente está delante de nosotros eso. Vuelvan a las fuentes, vuelvan a las fuentes. Volver siempre, cada día, a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Volver a la palabra. Entonces, hermanos y hermanas, no necesitamos una nueva reforma, una nueva gesta, un nuevo héroe en la iglesia. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Tal como necesitamos la luz en medio de la oscuridad y el pan y el agua ante el hambre y la sed. Así necesitamos la palabra. Pero esto lo sabemos, es cuestión de cada día, sobre todo en sermones como este. Sí, y somos repetitivos muchas veces y lo seguiremos siendo porque este es el fondo de todo. Y el Señor siempre quiere recordarnos que tenemos un problema con ello. Que más que volver, nos vamos y nos vamos lejos. Que nuestra relación con su palabra, buscarla, escucharla, obedecerla, recordarla, no es tan natural como quisiéramos pensar, ¿o no? ¿Es así? Sino ¿cómo es? ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿La buscas? ¿La escuchas? ¿La obedeces? ¿La guardas en tu corazón? ¿Está en tu memoria en tiempos difíciles, de decisiones, de tristeza, de gozo? ¿Es tu alimento? ¿Es tu agua? ¿Cuánto vale para ti lo que Dios te hable? Lo que Dios te habla. ¿Cuánto vale para ti? ¿Es realmente importante? El mundo actual vive una crisis de autoridad y de credibilidad en las instituciones, en las figuras de poder.
y por supuesto en la iglesia, hasta en la palabra de Dios. Incluso desde algunos púlpitos se relativiza su valor, el valor de la palabra de Dios, tratándola como si fuera cualquier cosa. Dentro del culto, el sermón, la confesión de los pecados, la Santa Cena, para muchos es rutina. Escuchamos, comemos y bebemos sin fe, sin esperar que algo pase, sin esperar el cambio en nuestra vida. Dudamos de que sea Dios el que nos habla. Muchas veces nos relacionamos con la palabra como si fuera una alternativa más entre una gama de posibilidades, cuando no es así. Y no nos damos cuenta que con esta actitud rechazamos el don y la bendición más grande: oír al Dios vivo que nos llama. Cuando hacemos esto, nos privamos de su inspiración y guía, de su consuelo, de su gozo y de su esperanza, de la transformación que necesita nuestro corazón. Nos privamos de la salvación. ¿Y qué puede resultar de todo esto? ¿Qué puede resultar de no escuchar la palabra, de despreciarla, de desvalorizarla o minusvalorarla? ¿Qué puede resultar de todo esto sino falta de fe o ausencia de fe? ¿Cómo? Si no hay palabra, no hay fe. Como decía el texto, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? El mensaje. ¿Qué mensaje? La palabra de Dios, Cristo. La fe viene por el oír el mensaje de Dios encarnado en Cristo Jesús. Eso quiere decir, y eso no es otra cosa que el Evangelio, la buena noticia de salvación. Entonces, si no buscas la palabra, si no la oyes y la guardas en tu corazón día a día, no puede haber fe en ti. Es imposible. Es cualquier otra creencia menos fe en nuestro Dios. Algunos creen esto, algunos creen que aún sin la palabra pueden tener fe, porque saben acerca de Jesús, porque les gusta la iglesia, algo les atrae, porque valoran lo que aquí se enseña como bueno. Déjame decirte que si crees esto, has caído en el engaño. Pero ¿cómo? ¿Acaso no hay que saber acerca de Jesús? Es que la fe sigue un trayecto muy definido. Buscar la palabra, escucharla, obedecerla y guardarla en el corazón. Esto no es otra cosa que vivir en la palabra, no saber la palabra o saber para vivirla. Vivir en la palabra, que tampoco no es otra cosa que vivir en la fe. Que no es otra cosa que el momento cumbre en la experiencia de Lutero mismo. Lo recuerdan, ¿no? El justo vivirá por la fe, la vida en la fe, la vida en la palabra. Eso es. ¿Y qué es vivir en la palabra y vivir en la fe? Que ella se apodere de tu vida y la impregne de tal manera que comiences a vivir conforme a ella, que la reflejes en tu vida cotidiana. ¿Te das cuenta de su propósito de la palabra? No es simplemente saber, pensar, hablar. Es vivir. Nuestra relación con la palabra, sin embargo, parece ser a la inversa. Buscarla poco, escucharla poco, no obedecerla y no guardarla en el corazón. Pero hermanos y hermanas, Dios sigue hablando porque siempre quiere que estemos cerca de Él, y aunque nos alejemos de su lado, Él se acerca, nos persigue.
Dios no se cansa y nunca se cansará de hablarnos, porque como el Padre amoroso que es, siempre quiere lo que es mejor para nosotros, sus hijos e hijas, y por eso nos da su evangelio. Diariamente, en todo momento, el Señor te dice, tus pecados son perdonados y eres realmente perdonado. No estés triste y te consuela. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y hay descanso y paz. Levántate y te ofrece su mano. Así, tal como en la creación dijo, sea la luz, y hubo luz, hoy también te lo dice a ti, para que las tinieblas de tu vida sean disipadas y toda tu vida recreada. Así es, hermanos y hermanas, el Señor nos habla porque nos ama y por ello nunca se cansará de hablarnos por su palabra en todas sus formas. ¿Cómo es esto? En todas sus formas. En su palabra leída, predicada, compartida, orada, cantada. Dios no escatima en esfuerzos para entregarnos su palabra. Usa todos los medios posibles para hacerlo, porque quiere lo mejor para ti y se presenta de todas las formas posibles para que le escuches y su palabra llegue hasta tu corazón. Y lo más maravilloso es que todo este bien no depende de ti, sino es pura iniciativa divina. Es por pura gracia, como cantábamos. La palabra y la fe efectivamente vienen. No las creas en tu interior, no brotan de tu inteligencia ni de tu corazón, muchas veces engañoso e imperfecto, sino vienen de Dios mismo, vienen desde afuera. Él se hace presente y llega a tu vida para transformarla, para purificarla, para perfeccionarla, para conducirte en el día a día. Y para ello ha dispuesto de medios que sirven de canal para que su palabra esté permanentemente en medio de sus hijos e hijas. ¿Cuáles son esos medios? La predicación y los sacramentos. En ellos, en la predicación y en los sacramentos, somos resguardados del engaño y de cualquier intento de manipular la palabra. En ellos, la palabra está siempre en el centro y no puede ser desplazada. En ellos ves toda la iniciativa divina, lo que el Señor hace, te regala y te otorga, lo que Dios quiere transmitirte y lo que significa. Así como Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiente y le habló, así también te habla a ti en el bautismo, en el recuerdo de tu bautismo, en el perdón, en la confesión, en la Santa Cena. Los profetas, incluso Jesús, nunca hablaron fuera de la palabra de Dios. Y eso es lo que le dio poder y autoridad a su mensaje. Y eso es lo que germinó vida y sigue haciéndolo en quien escuchan ese mensaje. Eso es lo que hace y sigue haciendo en y entre nosotros. Y eso es lo que Dios ha dispuesto para acompañarnos, inspirarnos, fortalecernos, protegernos y librarnos de todo mal mientras caminamos en este mundo. Hermanos y hermanas, este es el valor de la palabra. Este es el modo para relacionarnos correctamente con ella. Esto es volver a las fuentes de las aguas. La palabra no es saber ni pensar acerca de Cristo. Los sacramentos tampoco son simples ceremonias. No venimos a recibir información. No venimos a eso. Más bien, mira, detente, escucha, cree y despójate de ese engaño. Y mejor vive lo que crees. La palabra es poder y es poder divino. Este es el gran énfasis de la Reforma, no otro. Esto es lo que define nuestra identidad de fe.
la centralidad de la palabra en la vida del creyente como norma, como autoridad. Y miren el siguiente detalle. Cuando te relacionas de esta manera con la palabra, te encuentras con Cristo y te relacionas directamente con Él sin intermediarios. Entonces, puedes creer con seguridad que en la palabra pronunciada, Él está presente, aquí está presente, y en cada promesa también, y en cada promesa Él obra en tu beneficio. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra, y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.